¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos acompaña Jaime Lobato, compositor, artista, investigador, curador. La verdad es que es un gusto recibirte nuevamente en el espacio sonoro. Bienvenido, Jaime Lobato. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí con ustedes en el espacio sonoro. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy Jaime recibió la invitación y pues queremos platicar un poco acerca de tu proceso creativo y hemos revisado algunas de tus obras y sabemos que te inclinas por el sonido, por los espacios sonoros y por estas situaciones. Queremos saber qué hay más allá del sonido con respecto a tus obras o por qué esa inclinación con el sonido, Jaime. Bueno, pues mi formación fue en música. Ok. Yo estudié composición y bueno, pues eso me ha ligado muy fuertemente a trabajar con el Claro. sonido, ¿no? Mi acercamiento con el sonido ha sido eh, pues también como más periférico, es decir, trabajo con otros medios también y no tengo tanta obra como compositor, digamos, más Ok. tradicional, así escribiendo partituras para intérpretes, Ok. músicos y tal, ¿no? Siempre es como parte de un sistema o de un ensamblaje más grande, ¿no? ¿En qué momento de tu vida tú te diste cuenta que querías ser como el artista multimedia, dejar de un lado lo convencional, ¿no? Como los compositores que hacen música, como bien mencionas, componen para ciertos artistas. ¿En qué momento dijiste, voy a cambiar por este lado? Pues más bien se fue dando natural, no, hasta la fecha no sé muy bien Es cosas que pasan. qué estoy haciendo. Es común, normal. En las búsquedas que abordo en mis investigaciones, a veces no sé muy bien en qué se van a convertir las cosas. Yo creo que una parte importante de la producción artística contemporánea tiene que ver con la búsqueda, ¿no?, de nuevas formas cuando las personas que producen y ya saben exactamente en qué se va a convertir lo que están haciendo, creo que tienen un trabajo un poco más como de técnico. Ok. Al menos en las búsquedas artísticas que me interesan más a mí, no solo con mi producción, sino de otros artistas también, sí veo como a veces como esta incertidumbre de no saber ni siquiera si va a haber un objeto que mostrar en una Ok. galería o no, ¿no? Entonces, pues uno de los primeros acercamientos más bien como al espacio, a la tridimensionalidad en el sonido, fue en algún momento que, no sé si conoces estos aparatos que se llaman diapasones, que Ajá. son unos aparatos que emiten una frecuencia bastante pura Ajá. y en general se usan para afinar los Los instrumentos. instrumentos. Ajá. Ok. Entonces en algún momento pues me lo estuve poniendo en mi cuerpo, escuchando la resonancia y cómo los Ok. huesos también transmiten el sonido, no solamente nos llega por los oídos. Sino vibraciones en el cuerpo. Sí. Ok. Sí, pues el sonido viaja por cualquier medio, ya sea el aire como en este Ujú. momento, abajo del agua o en los sólidos también el sonido viaja. Ok. Entonces, pues simplemente jugando con este diapasón, en algún momento me lo puse aquí en la nariz, en mi tabique, y, y sentí perfectamente cómo se movía la posición del sonido Ok. en Ajá. el espacio. Entonces eso fue como un primer disparador. Y a partir de ese momento empezaste a experimentar con respecto al sonido, las sensaciones, las vibraciones y según tenemos entendido también conjugas muy bien la parte del arte con la ciencia. ¿Cómo logras esta combinación, esta mezcla? Una de mis primeros acercamientos con herramientas, digamos, más técnicas. En general, no puede haber ningún tipo de arte que no esté ligado a una técnica en Claro. específico, Ujú. ni la pintura, ni la escultura, ni la danza más tradicional. No puede haber una separación entre técnica y arte. En mi caso fue que empecé a trabajar piezas que ya incluían el espacio,
de una manera más presente, ¿no? De una manera estructural. Y entonces para esto lo que hacía era poner varias bocinas alrededor del público, justo como están aquí dispuestas Sí, en en el el espacio espacio. Ok. sonoro. Esto lo que permite es engañar al cerebro y hacerle pensar que hay objetos que se están moviendo en el espacio, a pesar de que Ok. no es cierto, ¿no? Como tenemos dos orejas, entonces escuchamos el mundo dos veces. Nuestro cerebro compara el sonido que entra por una oreja y el sonido que entra por la otra, y entonces podemos identificar en el espacio todos los elementos que están ahí dispuestos. Con estos sistemas, pues podemos engañar a nuestro cerebro y hacer una ilusión, ¿no? De que los sonidos se mueven, de que están atrás, de que están enfrente. Y para esto, pues me empecé a involucrar con el mundo de la programación. Ok. La música es pues de las artes que se empezó a involucrar más con herramientas de programación computacional, Claro. más o menos en los 80s. Y digo, bueno, no fueron las únicas, pero fue en algún momento de los 80s, 90s que tuvieron más auge y que Ok. se empezaron a desarrollar propuestas que ya no era nada más tocar un instrumento acústico o un aparato en sí, sino poder utilizar la computadora como interfase para poder generar tanto sonidos que no existían, como manipular Los sonidos que... que ya estaban grabados, o por ejemplo pues conectar muchos instrumentos MIDI Ok. o muchos sistemas de bocinas, ¿no? Y entonces bueno, pues parte como de esa tradición. Me empecé a acercar a la programación Ok. para pues los fines creativos que le llaman el código creativo. Y justo también la evolución de la tecnología en nuestra época, ¿no? Creo que hoy en día muchas de las carreras, de las profesiones no se pueden valer sin el avance de la tecnología, ¿no? Que hay que crecer junto con la tecnología. Y una gran muestra lo que nos estás comentando, como en Jazz Code, sí se dice Jazz Code, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justamente cómo funciona eso, ¿no? Cómo a través de los códigos binarios, y la gente también participa de esos, ¿no? Es un ejemplo de lo que nos mencionabas. Esta pieza es una serie de composiciones dirigidas, de improvisaciones dirigidas, utilizando una técnica que se conoce como live coding. Live coding. ¿Esto de qué se trata? Bueno, pues el intérprete de música electrónica proyecta su pantalla y pues se pone a programar enfrente del público en tiempo real. Y el público va viendo cómo estos códigos se van convirtiendo en ritmos, en melodías, en timbres, en posiciones en el espacio. Entonces la propuesta de esta serie de piezas era generar, o sea, no es una sola pieza, Sí, no claro. es una partitura fija, sino más bien es una exploración de improvisación con un cuarteto de jazz y con un intérprete de música electrónica, con un live coder. Particularmente en una de las últimas versiones que se ha presentado, incluyo también otro acercamiento a mi obra que ya tiene como pues mucha más relevancia hoy en día, y es que investigo computadoras que no trabajan con electricidad, sino que trabajan con otros medios, trabajan con otros sustratos. En lugar de estar conduciendo electricidad por un circuito, por una topología, pues más bien pongo bacterias o reacciones químicas. Entonces, en una de las últimas versiones que se presentó de esta pieza de Jazz Codes, utilicé un chip que en lugar de tener materiales conductores y electricidad, eléctricos. tiene una reacción química que oscila. Órale. Y entonces pues es una especie de red neuronal, pero en un paradigma diferente. Entonces esta computadora yo la utilizo para tomar los datos, las diferentes variaciones, los prendidos y apagados, y con eso controlar este sistema con el que improviso con el cuarteto de jazz. Entonces pues ahí me gusta pensar que en ese proyecto me vuelvo un DJ, pero no un disc jockey, pues, sino más bien un data jockey. Sí. Voy agarrando todos los flujos de datos
de este chip y los voy conectando a mis sintetizadores Ok. para que tengan una repercusión diferente Sí, en claro. tiempo real con este cuarteto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, a partir de estas búsquedas he estado también trabajando mucho con biotecnología, ¿no? Empecé trabajando con estos paradigmas de computadoras, de chips genéticos, de bacterias, y pues eso me ha llevado a trabajar mucho con, por ejemplo, la bioluminiscencia. Ok. Eh, Voy al mar y saco agua y trato de cultivar bacterias que brillan por sí mismas. Y Ok. estas las utilizo para proyectos, pues más en un contexto de arte contemporáneo, no nada más de escultura, que podría ser como de land art o arte con comunidades específicas. Eh, y un poco esto me ha llevado también a hacer como una crítica a esta dicotomía de conceptos entre natural y artificial. Ok. En general ya tiene el siglo XX como que pues ha puesto a prueba muchos de los conceptos del mundo moderno, ¿no? De la Sí, modernidad, claro. pero particularmente con las biotecnologías ya se hace muy evidente que esta división es muy, pues muy ligera, muy fácil de atravesar. Te pongo un ejemplo. Ah, El maíz es una cosa súper artificial. No comemos teocintle. ok. El maíz pues es una Sí, evolución creada por el ser humano sí, a través de de este selectiva, ¿no? pasto, Ajá. exactamente de la evolución selectiva. Ok. Ya no comemos teocintle. Ok. Ni siquiera tenemos la capacidad de comerlo aunque lo tuviéramos a la mano. Los Oh, perros también es una cosa súper artificial. O sea, los pugs, los bulldog, claro. pues son parte de una selección que ha hecho el ser humano a través de siglos y que bueno, además también ha generado unos perros que Sí, pues, están muy feos sí, bueno, a y muchos les tienen, gustan, ¿sí, no? no digo, pues sí, sí, Insalubres, ¿verdad? Porque pues sufren mucho. sufren mucho, tienen muchos Ajá, problemas de columna, del sí, corazón, no pueden respirar bien y todo eso ha sido a nuestro capricho estético. claro, por la demanda que hay actualmente. Y justamente no pensaría uno que al final de cuentas esa es la intención del arte, ¿no? Tal vez algunas personas dicen, ¿cómo podría ser de provecho esto? ¿Cómo nos podría ayudar? Pero claro, pues ahí está la situación. Y justamente yo no había notado esto que ahorita mencionas, ¿no? Como si en algún momento nosotros pensamos en, vamos a comer saludable, vamos a hacer fitness, vamos a ser lo más amigables posibles con la naturaleza. Prácticamente es imposible ahora, ¿no? Como lo dices, ya todos los productos totalmente seleccionados para que fueran creciendo de esa forma, alterados genéticamente en los animales, y poder encontrarlo a través del arte me parece magnífico. Ya hemos escuchado cuáles son algunas de tus obras, los conceptos, pero ¿cómo es el proceso creativo que tú realizas al momento de tener un arte? Ya nos comentaste un poco que tal vez no esperas que haya un resultado final, pero ¿cómo vas planeando una obra de arte, por así decirlo? Como trabajo con varios medios, Ok, pues depende un poco de la obra en específico. A veces tiene que ver con una preocupación social, a veces tiene que ver con una parte de mi historia personal, ok, a veces tiene que ver más con el desarrollo de una tecnología en específico, ¿no? Pero en general sí parto mucho de la percepción, ok. de la percepción personal y de la percepción en colectivo, ¿no? Por ejemplo, relacionándolo pues al lugar en donde estamos aquí, trabajando con el doctor Antonio del Rivero, hemos configurado pues el incipiente y flamante laboratorio de experimentación sensorial Javier Covarrubias, Ok. ¿no? A partir de que he trabajado en diferentes media labs en diferentes partes del mundo, hicimos una propuesta aquí en la UAM de Xochimilco Ok. para poder pedir algunas herramientas que permitan a los alumnos de la carrera de comunicación y afines Ajá. poder tener algunas herramientas que les permita experimentar con otros, con la sensorialidad. Claro. Por otro lado también aquí en el espacio sonoro he curado varios ciclos. Una de las herramientas que fuimos desarrollando para este espacio en particular es
una librería de síntesis, Ujú. que es un espacializador, es un granulador. En general, esta técnica de síntesis de granulación tiene muchos años y fue inventada por el compositor griego-francés Yanis Xenakis. Y lo Ok. que hace es partir en cachitos Ujú. tu track, muy Ok. chiquitos, y a lo mejor a veces quitarle unos o Cambiarlos. cambiarlos de lugar, Ajá. ¿no? Pero siempre esto se trabaja en el terreno del tiempo. Ok. Esta herramienta que estuve desarrollando para el espacio Ujú. sonoro, más bien parte el sonido en, en, el, en la frecuencia, en el timbre, ¿no? Ok. Cuando tú escuchas, tú ves en una partitura escrito un do, Ajá. haz de cuenta una pieza para piano, ¿no? Y ves un do. Entonces el pianista va y toca ese do y escuchamos do y ya somos felices, ¿no? Sí, claro. Pero no solamente escuchas ese do, escuchas el siguiente do, Ajá. sol, do, mi, sol, si bemol, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si bemol, do y otras ya notas que no están Ok. en la escala occidental. Entonces lo que yo puedo hacer con este granulador es partir estos cachitos. Ok. En general, por ejemplo, aquí mi voz te está llegando todos Sí, claro. los armónicos, todos juntos desde el mismo punto. Ajá. Y lo que se puede hacer con este granulador es partir Partirlos. Ok. en el espacio Ah, en el espacio. Ok. y poder espacializarlos independientemente o todos juntos, como normalmente se Ok. hace, ¿no? Ok, perfecto. Me parece bastante interesante, ¿no? La forma como justamente nosotros escuchamos el sonido y no pensamos que hay cosas más allá, no pensamos en toda esta complejidad de la que nos estás hablando. Y justamente este tipo de cosas, pues obviamente las podemos conocer revisando tus obras. Por ejemplo, revisamos una que se llamaba Iceberg. Por ejemplo, ¿qué tan complejo fue crear esto? ¿Cómo nace ese concepto en la Eh, obra Iceberg? Bueno, esa pieza, de hecho, aquí también la montamos en el Sí, espacio ajá. sonoro, la tuvimos, me parece que el año pasado. Justo trabaja con este granulador, Claro. te digo. Ok. Eh, esta pieza fue parte también de una exposición individual en el Arte Alameda que tenía mucho que ver con poder darnos cuenta de sensaciones que en general no nos damos Ok. cuenta. Y también hacer evidente que en el mismo espacio Ujú. hay ciertas partes de la realidad con la cual no podemos acceder, por ejemplo, con la vista. Ujú. Entonces, esta pieza es un Sí, cubo con agua claro. Ajá. totalmente transparente, con la cual, como es transparente, no podemos ver cómo su composición y sus Ujú. fluidos están cambiando en el tiempo. Ajá. No lo podemos, o sea, nuestros Sí, ojos claro, no no. nos dan la posibilidad, Sí, pero si metemos nuestra mano, inmediatamente podemos sentir sí, a a través del través de tacto. Ajá. nuestras células de nuestra piel Ok. cómo esa complejidad, cómo esa esculturalidad se está transformando en el tiempo. Entonces, bueno, la idea era poder generar un proceso como sinestésico. Ujú. Tú puedes mover el agua y el sonido va a reaccionar en consecuencia, se va a mover de manera Ok. muy similar. En general, bueno, todas las cosas, digamos, técnicas, gran parte de mi obra, todas las cosas técnicas, me gusta como esconderlas, no se ven, pero lo que pasa es que hay una cámara web abajo Ajá. que tiene un algoritmo que es parte de la inteligencia artificial que se conoce como visión computarizada. Ok. Entonces permite al sistema ver cómo estoy moviendo mi mano en el espacio y ver más o menos cómo se está moviendo el agua también. Ok. Entonces esto controla este granulador, este sintetizador, Ujú. que parte un ruido blanco en 100 partes iguales y mueve estas partículas en el espacio simulando el fluido. Ok. O sea, yo tuve que programar, Ok. así Ujú. como en los videojuegos tienen estos Sí. motores de física Sí, para claro. poder simular la gravedad Ujú. o simular fuego o Ah, simular cabello. Estos son parte de algo ok. conocido como motores de física. Yo Ok. tuve que Ujú. programar un motor de física Ajá. que me pudiera hacer mover estas partículas Dar como esa si fueran un sensación. fluido, Ok, ¿no? darle esa sensación de Y a fluido. través de la visión computarizada se puede hacer ya este controlador y hacer que un Ok. balde de agua
se convierta en un instrumento sonoro, ¿no? Reactivo. Sí, claro, y en ese aspecto, por ejemplo, esa es una obra que tal vez creaste, empezaste a manipular para dar estas sensaciones, pero justamente eso abre estos pensamientos a que lo que hoy hemos aprendido contigo es que no solamente con los sentidos que tenemos podemos percibir cosas, ¿no? Probablemente hay cosas más allá de los cinco sentidos. Probablemente el ser humano está limitado a cinco sentidos, como otros animales no, tienen otros desarrollados, otros sentidos. ¿Cuál es tu visión del mundo con respecto a eso, o tu cosmovisión, podríamos decir? Sí, me he dado cuenta mucho que este despertar de nuestros sentidos nos permite, nos permite tener más posibilidades Ok. para resolver problemas de nuestro día a día. Ok. Incluso las cosas más banales y prácticas, o sea, tampoco necesariamente es así como el despertar chamánico, Sí, ¿no? pero creo que cada vez estamos más alienados Sí. por el contexto sociocultural que nos rodea y la información de pantallas y datos y publicaciones que incluso nos puede generar hasta cierta ansiedad y estrés, y poder tener espacios como este espacio sonoro, como el laboratorio de experimentación sensorial, pues se pueden también convertir en ciertos oasis, pues para poder volver a nuestra humanidad, para poder volver a ponernos en contacto con nosotros mismos, ¿no? En ese sentido no creo que la tecnología per se sea una herramienta que se puede volver en contra de nosotros. Yo creo que también puede ayudarnos a socializar, a generar vínculos afectivos más profundos, pero es más bien cómo nos acerquemos a cualquier herramienta, ¿no? En ese sentido, pues las herramientas creo que también se pueden volver una plataforma humanista que nos permita pues crecer en varios sentidos, ¿no? No solamente de manera intelectual, o no solamente de manera productiva, sino también de manera sensorial, espiritual, psicológica, etcétera, ¿no? Este mundo futuro en el que me imagino que tú piensas, no lo sé, igual si tú me podrías decir, en que en un futuro ya seamos un poco más conscientes, más sensibles, despertar a través de personas como tú que crean, que experimentan con la sensibilidad, con los sentidos, que seamos más sensibles, ¿no? A través de los sentidos, y más sensibles como sociedad, y que en un momento utópico, en un futuro, tal vez esta, digamos, sociedad que pensábamos que iba en decadencia pueda levantarse un poco a través de esta sensibilidad. ¿Has pensado en un mundo así utópico, me imagino? Soy bastante pesimista, Ok. sinceramente, yo en lo particular. Y por otro lado también no creo que Ajá. los artistas Ajá. tengan la exclusividad de la Sí, sensibilidad, claro. Ajá. ni tampoco, digamos, ciertas maneras de pensar y de configurar el mundo sean las únicas que pueden ayudarnos a despertar. Claro. Pienso mucho en este concepto que me causa mucho escozor, que es la realidad aumentada, que es básicamente ponerte dos pantallas enfrente de los ojos, y no veo cómo eso pueda aumentar tu realidad. Tener un hijo aumenta tu realidad. Claro. Tener una pareja de la cual te enamoras profundamente aumenta tu realidad. Ir a escuchar los sonidos de la naturaleza en el campo, encontrar sus ritmos y sentir una conexión, eso sí aumenta tu realidad. Ir a comerte un hongo alucinógeno, eso sí aumenta tu realidad, ¿sabes? Y te puedes encontrar esas sensibilidades no solamente en el mundo del arte o en la academia. Yo creo que están latentes en todos lados, en todos los momentos, o sea, los árboles, otros habitantes de nuestra urbe están intentándonos abrir los oídos a esta sensibilidad, ¿no? Yo creo que ahí más bien tener como pues un acercamiento más humilde como seres nos va a llevar a pues esta colectividad,
Ok. a este tal vez estado de bienestar. No tanto personas como yo, que yo particularmente pues más bien me he Sí. dedicado a una cosa en específico, pero la sensibilidad, Sí, claro, o está sea, en está ahí. todo. Ok. Si no, Ok. no la ligaría a a una manera de entender el mundo, a una Ok. epistemología, a un oficio, Ok. sino más bien a una manera de acercarse al otro. Yo creo que tiene que ver Ok. mucho con el otro, ¿no? Ok, sí, justamente este concepto de la otredad, del salirnos de nosotros, experimentar, ver qué es lo que está pasando al otro, me parece bastante interesante. Y ahora retomando ya bueno, tus obras otra vez, ¿cuál tú crees que sería la que más la que más te costó, vaya, el que mayor proceso de complejidad tuvo de tus obras? Hay una obra Ajá, eh, con la que empecé con estos cómputos de sustrato ajá, biológico, que se llama Pulcher auros filum, ajá, y tiene que ver con producir, eh, o sea, yo trabajo mucho en el terreno del arte computacional, como ok, trabajo sí, claro, con programación y electrónica y tal, pues es algo que todos estos conceptos como el de algoritmo, como la desmaterialización del mundo a través de lo digital, todos esos son conceptos que siempre están alrededor de los libros que leo, de las obras de colegas ok, que ujú, también con las que comparto y todo. Entonces esta idea era como poder desarrollar una computadora hecha de bacterias, ujú, pero más como un proceso, ¿no? ujú, ok, Pongo siempre la analogía de la pintura, ¿no? O sea, esta pieza se trató de yo aprender a tallar un palo para hacer un mango, a curar cerdas para hacer un pincel, a sacar un pigmento, a trabajar con algún óleo y ujú, generar esto, generar una pintura, eh, hacer el lienzo, hacer todo. Y al ujú, final plasmar una pintura, pero más como una síntesis de todo este proceso de aprendizaje ok, que, ujú, que, que me llevó a llegar hasta ahí. Y pues básicamente eso hice, pero así, producir una obra de arte computacional, ujú, pero a través de una computadora que trabaja a partir de bacterias. Entonces estuvimos trabajando con generar herramientas, por ejemplo, de ingeniería genética, ¿no? Hicimos un PCR y bueno, otros aparatos y luego hicimos los chips, el medio de cultivo, las bacterias, insertarles este oscilador, tomar el video de los patrones que emergían dentro de los chips y luego bueno, hubo también una parte sonora, al final hubo una pieza que es como un gran chipsote de ajá, bacterias, en donde hay un video mapping que simula todos los comportamientos que pudimos ver acerca de cómo se comportaban estos chips y una simulación también sonora en una meditación activa. Entonces fue como ujú, una pieza muy procesual que ajá, ha seguido dándome, o sea, yo creo que incluso cuando la presenté todavía no entendía. ok, que sí, me Todavía imagino, no ajá. entendía a cabalidad algunas partes del proceso. Justamente ese tipo de trabajos con los que nos acabas de mencionar es justo donde hay una conjugación entre las ciencias y el arte, ¿no? De manera tangible prácticamente. Ahí están las ciencias, como con quiénes especialistas te ha gustado más trabajar de estos que nos has platicado. No, pues que en general con todo se ha Sí, aprendido claro. muchas cosas. Sí me Ujú, gusta mucho estar chismoso sí, claro. Ajá, y estar como de neófito eterno. Pero no, en general con todas las personas con las que he ok. colaborado, en general he aprendido cosas muy interesantes. Pues mucho colaboro con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Ok. Ahí Ujú, tenemos un seminario que se llama Semimúticas, ok. que es el seminario de investigación en música, matemáticas y cómputo, con los que hemos Mm, estado haciendo proyectos de publicación, de investigación y de creación. Ya vamos para los 15 años trabajando ahí también. Entonces, bueno, con ingenieros en electrónica, ujú, programadores,
personas de otras ramas también del arte que cuando se acercan a colaborar con Claro. nosotros, pues tienen otra visión también que al final pues me enriquecen también personalmente. Y ya justo ya para ir cerrando, muchas gracias por platicarnos todas estas maravillas acerca de tu trabajo, compartirles algo a la gente que nos pueda escuchar, que nos pueda ver a través de esta entrevista como a manera de reflexión con respecto a tu trabajo en el arte y en los aspectos del sonido y de la sensibilidad. ¿Alguna reflexión que nos pudieras regalar? Invitarlos a que pues se escuchen a ustedes mismos, que cierren los ojos y pues escuchen a su intuición, que escuchen a las personas que tienen a su alrededor y que todos tenemos la capacidad de creatividad y de impactar al otro con nuestras acciones. Y pues eso, que intenten seguir abriendo sus oídos a lo que ustedes mismos se tienen que decir. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos una vez más. Fue un gusto, un placer para el Espacio Sonoro recibirte una vez más y pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. De nada, hasta la próxima. Ahí nos andamos viendo. Gracias.